Amén. Mucha paz tienen los que aman al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Maestro de Maestros, al Dios encarnado, al Dios manifestado en carne, como está escrito, el Emanuel. Eso es lo que deseo para ustedes, que tengan mucha paz. Este es el programa El Buen Camino, en el cual en vivo en esta cabina de radio, que es de mucha bendición para los que ponen atención, porque si no ponen atención es como si no hubiera escuchado nada. Vale más que ponga atención, porque ahí depende su salvación y vida eterna. A la palabra del Señor que sale de estos micrófonos, por medio de una forma, por medio de otra, pero sale palabra de Dios por aquí. Espero en Dios que saquen la paja de sus corazones y dejen que entre el puro trigo, y puro trigo es la palabra del Señor. Así es que el propósito, repito, es que se edifiquen, se animen, se den más valor cada día de ser mejor creyente si es creyente, y si usted no es creyente en Jesús y nomás es creyente en Dios de lengua, vale más que se haga de corazón, para que la palabra de Dios haga lo que tiene que hacer en sus vidas personales. De modo que la iglesia primitiva de Jesús de la Roca sigue adelante con la ayuda de Dios, y ahí estamos al frente de esta batalla. Estuvimos viendo en el nombre de Jesús, como está escrito, que todo lo que hagamos de hecho de palabra, hagámoslo todo en el nombre de Jesús. Eso es lo que está escrito y no se le puede quitar ni poner. El Señor Jesús les dice en su palabra: mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esto lo encuentran en el libro de Isaías. Si ustedes buscan leyendo la palabra de Dios, van a encontrar todo lo que aquí se está hablando. En el libro de Isaías se encuentra en ese pasaje que dice: mirad a mí, ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay otro Dios que pueda salvar, solo el Dios del Antiguo Testamento, y el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios, y no sería competencia de salvadores. No hay salvadores, no hay muchos dioses, solamente hay uno, y su nombre es Jesús. El tema de esta mañana continúa. El tema pasado se llamó muy claritamente: ¿cómo llegar a ser llamado hijo de Dios? ¿Cómo se logra ser hijos de Dios? Hijo de Dios. ¿Quién anhela ser hijo de Dios? ¿Quién anhela ser hijo de Dios? Mucha gente equivocadamente dice: todos somos hijos de Dios. Error. Somos criaturas, somos criados por Dios, eso sí. Tanto los seres celestiales, tanto los animales, tanto todo ser vivo que exista, todo ser vivo que exista se le llama simplemente criaturas. Y el Señor Jesús envió a sus discípulos a predicar al mundo entero, a toda criatura. Desde luego que está refiriendo a los hombres, porque los animales no van a entender. Sin embargo, a veces los animales actúan mejor que el hombre, entienden y obedecen más al temor de Dios, como lo vemos en tiempos de Noé, cuando el diluvio, los animales le hicieron caso a Noé y se metieron al arca, y los hombres fueron invitados porque Noé era un pregonador de justicia. Sin embargo, nadie quiso entrar, solamente la familia de Noé. Y Jesús dice: cuando regrese sería la misma situación. Así es que usted quiere ser hijo de Dios, quiere ser hija de Dios, no nomás de boca tiene que ser hijo de Dios, no. Criado por Dios sí, repito, pero nunca hijos de Dios. De manera que continúa este tema, porque es la segunda parte, ya que tenemos bastante material para compartir con ustedes. El texto que encabeza este tema se encuentra muy claritamente en el libro de San Juan. En el libro de San Juan, capítulo 1, usted puede leer todo el capítulo 1, versículos 11 y 12, donde dice: a los suyos vino. ¿A quién? A los judíos, a los israelitas. A ellos vino a salvar, a los suyos. Pueblo es el pueblo de Israel, es el pueblo escogido de Dios. Y ahí dice el Señor: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, grábense eso, en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, aleluya. A todos los que creen en su nombre. No olviden que Dios no tiene nombres. Le dicen de muchas formas, que le digan como quieran, pero el nombre que es sobre todo nombre para salvación y que es dado a conocer a los hombres para que tengan salvación, es el nombre de Jesús. Les pese a más de 4 que no quieren ese nombre, porque no lo quieren. A Jesús no es extraño que no lo quieran, porque desde el principio, cuando Él se manifestó como hombre, toda la mayor parte de la raza que conocieron a Jesús cara a cara prefirieron a Barrabás.
A la gente le gusta que le engañen, a la gente le gusta elegir lo que está mal, lo que está reprobado. En ese caso, escogieron a Barrabás, y aún mucha gente hoy sigue escogiendo a Barrabás. ¿Y quién representa a Barrabás? Barrabás, la mentira, el engaño, la maldad. ¿Y quién representa a Jesús? Todos los que creen en ese poderoso nombre, ahora representan al Señor Jesús. Aparte de manifestarse en ese nombre Jesús, hermanos, es el Dios Todopoderoso manifestado en carne. Aparte de eso, usted como hijo y como creyente en Dios que ha creído en Jesús, tiene toda la obligación de dar frutos de arrepentimiento, y ya nos vamos a ir metiendo a los pasajes bíblicos. Les deseo que su corazón se abra, no cierre su mente, no cierre su pensamiento, pídale a Dios en oración que le dé entendimiento, porque el entendimiento no viene de mí ni viene de ningún otro predicador, no, viene de Dios. El Señor Jesús abrió el entendimiento a los apóstoles para que comprendieran las Escrituras y de esa manera mandarlos a predicar, y los mandó. Y ellos fueron los que fueron enviados a predicar el Evangelio a toda criatura. No fueron nosotros, no fuimos nosotros. Nosotros ya nada más estamos imitando a lo que dejaron escrito esos grandes hombres de Dios, que muchos equivocadamente juzgan de error. Hay quien en este tiempo se cree que es superior a Pablo, que cree que es superior a Pedro, que cree que es superior a los apóstoles, y no nomás a ellos, sino también a todos los profetas. Ese es el gran error que cometen los hombres de hoy en día, porque Pablo no está equivocado, Pedro tampoco, los profetas tampoco. Base para decir esto, lean ustedes Hechos 10:43, y sin duda ya muchos lo saben, y hasta de memoria, pero no profundizan en lo que está diciendo ahí. Pedro, predicando a Cornelio, a sus invitados, les dijo ahí, entre lo que les dijo, claritamente, de este dan testimonio todos los profetas. ¿Cuántos? Todos. No quedó ni uno solo que no hubiera anunciado eso. Que todos los que en él creyeren, en él, ¿a quién estaban anunciando? Al Señor Jesús. Que a todos los que en él creyeren recibirían perdón de pecados por su nombre. Para empezar, para ser hijo de Dios se ocupa creer en el nombre. Y para recibir perdón de pecados se necesita que se invoque ese nombre. Note, a los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Si no escucharon el tema pasado, pongan atención a este porque está continuando. Entonces, 1 Juan capítulo 3 versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Noten, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Ah, que no éramos hijos de Dios todos? No, leanlo bien, y leanlo muchas veces para que se les quede bien grabado. 1 Juan capítulo 3 versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando creímos en el nombre, pasamos a ser hijos de Dios. ¿Qué presentó Jesús viniendo como hombre? El Hijo de Dios viviente. Y que creen en el Hijo del Dios viviente, pasa a ser hijo de Dios también, porque adopta ese poderoso nombre para perdón de pecados, para purificación de su alma, está cargadita de maldad. En ese nombre, mismo Ananías, profeta, le dijo a Pablo: levántate, porque estaba ahí todo ciego, todo recién sanado de las escamas que tenía en los ojos, tenía escamas, no podía ver. Y Pablo apóstol era un enemigo del Evangelio, era enemigo de los creyentes en Jesús, era enemigo de los que creían en Jesús. Andaba tras ellos matándolos, arrastrándolos, encarcelándolos. Pero cuando Dios le dio un azote que lo dejó hasta ciego, él estuvo en ayunas 3 días, y cuando Dios envió a Ananías, por cierto que Ananías ni quería ir porque tenía miedo, porque era un hombre perseguidor de los creyentes, ese hombre, hermanos, el Señor Jesús lo sanó por medio del profeta Ananías, y Ananías le dijo, recuérdenlo, ustedes pueden leerlo, ahí está en el libro de los Hechos. ¿Y ahora qué haces ahí? Le dijo Ananías el profeta a Pablo: levántate de esa condición, obviamente, lava tus pecados, invocando ¿qué? ¿Sus nombres o su nombre? Su nombre. En ninguna parte de la Biblia, en ninguna, y dije ninguna, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, nadie sabía, hermanos, nadie puede decir que Dios tiene nombres. Lo que confunden, les repito, porque se los he dicho muchas veces, lo que la gente confunde son las virtudes. Las virtudes son las que la gente está confundiendo con los nombres de Dios. Dios no tiene nombres, Dios tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y Pedro apóstol bien claramente lo dice: de este dan testimonio todos los profetas.
que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. De ninguna otra forma puede usted recibir perdón de pecados. Con pertenecer a una secta religiosa, con pertenecer a una agrupación de cualquier índole, grande o chiquita como sea. Si no creen en ese nombre, ¿cómo creen que van a ser llamados hijos de Dios? Si no creen en ese nombre para perdón de pecados, ¿cómo van a ser hijos de Dios? ¿Cómo? Si no dice la Escritura que crean en nombres, porque Dios no tiene nombres, es virtuoso y sus virtudes son mucho incontables, por cierto, que no podremos enumerar tantas virtudes. La gente no sabe lo que son virtudes, son cosas que un hombre puede hacer en la vida real. En la vida real, al hombre que sabe hacer muchas cosas, y es el mismo hombre, le llaman el hombre que mil usos. ¿Por qué mil usos? Porque puede ser mecánico, puede ser carpintero, puede ser jardinero, puede desempeñar bastantes cosas y las hace bien. Y a esas personas se le llama virtuosas. Entonces, ¿qué es lo que Dios puede hacer? Dios puede hacer todo lo que Él quiere y Él no es virtuoso, es millonadas de virtudes tiene el Señor, hermanos, que no las contaríamos en todo lo que nos quede de vida. Las virtudes de Dios nadie las puede contar. Por eso y a eso fueron enviados los creyentes, a que anuncien sus virtudes del Dios Todopoderoso. Y una de sus virtudes es ser el Hijo del Dios viviente. Otra de sus virtudes es Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra de sus virtudes es que se llama la puerta, que le dicen la puerta, porque Él es la puerta. Otra de sus virtudes es ser el camino. Otra de sus virtudes es ser maestro de maestros. Otra de sus virtudes es Rey de reyes. Otra de sus virtudes, Señor de señores. Otra de sus virtudes, admirable consejero. Otra de sus virtudes, Dios fuerte. Otra de sus virtudes, Padre eterno. Otra de sus virtudes, Príncipe de paz, etcétera. Por eso nos pasaríamos el día hablando de las virtudes que Él puede hacer, y a Él se le llama virtuoso. Virtuoso porque sabe hacer muchas cosas, como una mujer virtuosa que sabe hacer muchas cosas, también se le llama una mujer virtuosa. Ahí está en el libro de los Proverbios, en el último capítulo, encuentra usted la mujer virtuosa, mujeres, para que se le den una quemadita de pestañas ahí a ver si le llegan a la mujer virtuosa. Una mujer virtuosa sabe hacer muchas cosas y no es ningún problema para una mujer virtuosa no es problema para un marido, vaya. Pero el tema es que usted quiere ser hija de Dios, tiene que creer en ese nombre. Porque si no cree en ese nombre, entonces ¿cómo va a adoptar el derecho de ser llamado hijo de Dios con poder? Porque es potestad, se le ha dado potestad, dice bien. Poder, no lo estoy inventando, ahí está escrito, en el Santo Evangelio de San Juan capítulo 1. A todos los que creen en su nombre se le dio poder de ser llamados hijos de Dios. Grábeselo, memoríceselo de memoria, entiéndalo. No le quite ni le ponga, no es necesario quitarle ni ponerle la escritura. Entonces, capítulo 1, capítulo 1. Primera de Juan 5:2. Mejor dicho, Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo se da usted cuenta que amamos a los hijos de Dios? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Qué mandamiento es? Que se predicara en su nombre en todas las naciones el perdón de pecados. Ese es un mandamiento de Dios que le dio a los apóstoles. Y ellos predicaron en el nombre de Jesús el perdón de pecados. No en los nombres, en ninguna parte. Y yo reto a cualquiera que me demuestre que la Biblia dice que Dios tiene nombres. Le dicen Jehová, le dicen Adonai, le dicen El Shaddai, le dicen Yahweh, y los algunos eruditos de las escrituras que conocen, que son de los eruditos, dicen que Yahweh es el nombre más acercado al nombre de Dios, pero nadie conoció el nombre de Dios en la antigüedad, nadie, por eso le dicen Jehová, pero aquí el hermano mismo, que el hermano Villarreal, yo lo he oído a él, que dice que Jehová quiere decir el Señor. ¿Y Jesús qué es? Jesús es el Señor, Él no es un Señor, como mucha gente que piensa, como está entre más señores, no, Él es el Señor. Y si usted cree que Jesús es el Señor, y cree en su corazón que Dios le levantó los muertos, será salvo. Porque si está escrito, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oiga, si está diciendo que Jesús es el Señor, entonces ¿cuántos señores hay? Pues nomás hay un Señor, un solo Dios, maravillosamente virtuoso, grave es eso, virtuoso, que puede presentarse a nivel mundial y a nivel universal, en el mismo momento en todos los rincones del universo, y es el mismo Dios. ¿Cómo le hace Dios para estar en el corazón de todos los que en Él creen? ¿Cómo le hace Dios para estar en el corazón de todos los que lo aman? ¿Cómo le hace? Pues Él es el único que lo puede hacer. ¿Cómo puede estar metido en cada corazón y al mismo tiempo? Porque Él es un Dios todopoderoso, que para Él nada es imposible. Se le olvida a la gente que para Dios no hay nada imposible.
porque todas las cosas son posibles para nosotros. Sí estamos limitados. Yo estoy aquí, no puedo estar en otro lado. Usted está ahí donde está y no puede estar en otro lado, pero Dios es todopoderoso y a Él nadie se compara con Él, ni siquiera los demonios, toda la bola de demonios juntos no le llegan ni a las uñas. Como dice el canto del hermano Figueroa, nomás con ver hacia arriba, oh diablo, te ve chiquito. Exactamente, porque el diablo, hermano, no tiene permiso más que andar rodeando la tierra, y no nomás él, toda su bola de demonios que lo andan siguiendo, porque traen muchas, son huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. Tenga usted compasión de su propio corazón, humíllese a Dios, no diga jamás, que voy a creer yo a mi manera, quítese eso de su mente. Yo voy a creer a mi modo, quítese eso de su mente. Yo pienso, quítese, yo pienso. Yo digo, quítese, yo digo. Quítese, yo me imagino, quite eso también. Mejor crea en Dios como dice la Escritura, porque como dice la Escritura es como Dios se agrada. No le quite, no le ponga, porque hay del que le quita y hay del que le pone. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá un río de agua viva, y esto lo dice en Juan 7:38. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, entonces le quite ni le ponga. La Biblia no nos habla de ningún otro nombre en que podamos tener salvación. Y si alguien sabe de un nombre en el cual tengamos salvación, quiere que nos lo diga bíblicamente, a la luz de la palabra y a la luz de la lectura de diferentes Biblias, hermano. En muchas Biblias no existe el nombre de Jehová, no existe el nombre de Yahweh. Hay una Biblia que es de una versión muy antigua, que solamente aparece en donde aquí aparece Jehová, allá nada más aparece el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Y en esta Biblia que leemos, en la Valera, versión 60, solamente aparece Jehová en el Antiguo Testamento como que significa el Señor. Y en la gracia, bajo ya el Nuevo Testamento, solamente aparece Jesús. ¿Por qué ya se borra el nombre de Jehová? Si el nombre de Jehová fuera el nombre de Dios, si el nombre de Yahweh fuera el nombre de Dios, bueno, ¿cuál de todos los nombres? Adonai, el Shaddai, ¿cuál nombre vamos a ponerle? Entiendan, Jesús tiene virtudes, Jesús es virtuoso. Jesús es virtuoso. ¿Qué es virtuoso? Que puede hacer todo lo que Él quiere sin ayuda de nadie. Él puede hacer todo lo que Él quiere y presentarse a la raza humana al mismo tiempo sin ayuda de nadie, porque es virtuoso. Grábenselo bien lo que significa ser virtuoso. Y de esa manera vamos a poner un precioso corito que nos habla más o menos de este tema. Muy conocido, sí. Qué hermoso es oír esa alabanza que nos está hablando del mismo tema. Miren qué grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Miren, que cuando dice miren, ¿qué está diciendo? No es que no se no miran, claro que miran.
Mirar es más profundo de lo que dice simplemente miren, sino que usted reflexione qué grande amor que se hizo hombre, a lo cual se le llama el Hijo de Dios, porque al cuerpo de Jesús se le llama el Hijo del Dios viviente, también se le llama templo. Porque si ustedes notan, cuando Jesús estaba tumbando las mesas, con un hato de cuerdas que hizo ahí andaba, pero bien celoso el Señor. No dice que andaba enojado, muchas juzgan que andaba enojado. La Biblia no dice que andaba enojado, andaba celoso, que es diferente. Y en su celo, con un hato de cuerdas, les tumbó las mesas, se las volcó, les tiró el negocito que tenían ahí, porque estaban haciendo negocio en el lugar donde se supone, sino que era la casa de Dios. La que Dios aprobó como casa de Dios fue el templo que hizo Salomón, y allí estaban haciendo negocio, y empieza a hacer tumbazón, les acabó el charanguito que tenían ahí en el negocito, y entonces le dijeron que qué señal mostraban para andar haciendo eso, con qué autoridad hacía eso. Entonces Jesús ya no habló como Hijo de Dios ahí habló como Dios, porque dice, destruir este templo y yo lo levantaré en 3 días. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Destruir este templo. ¿A qué se le está llamando templo? Al cuerpo físicamente del Señor Jesús se le llama templo. Usted también, como creyente en Cristo Jesús, se le llama templo. El templo no es la casotota que hacen las gentes, su casita. No, esos son lugares de reunión. También se les llama templos. Pero el templo real donde Dios habita es en el corazón de aquellos que son humildes, que no se ensoberbecen, aquellos que reconocen la canilla de Jesús, que reconocen la grandeza de Dios Todopoderoso, que tuvo la dicha de venir y comportarse como un hombre. Y en muchas ocasiones Él se comporta como un hombre, pero un hombre humilde, un hombre sujeto, un hombre dispuesto hasta morir como obediencia. Y lo hizo. Pero aquí ya no está hablando como hijo, cuando Él dice, destruir este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y las mentes carnales de aquellos israelitas dijeron, en 40 y tantos años fue construido este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Hermanos, qué ignorancia de gente, hermanos. Si el Señor Jesús se dispone, no lo levanta en 3 días un templo. Ese templo que actualmente está destruido, si el Señor quiere, lo levanta en un segundo, hermano. Nomás con que Él dé la palabra, ese templo se edifica como estaba, exactamente como lo hizo Salomón. Si Él quiere, lo hace. Pero ¿qué sucede? La gente se idolatra del lugar, la gente se idolatra del templo material. La gente toma por templo ese lugar donde usted se reúne, es el templo es usted donde quiera que se encuentre. Porque ¿qué hacen aquellas pobres gentes que están en diferentes rincones de la tierra donde no pueden jamás tener un templo por la situación económica? Aleluya. Hay lugares donde la gente no tiene ni para comer, menos para hacer templos. Hay gente que vive de una terrible hambruna, que no tiene ni siquiera para comerse una tortilla con agua. ¿Cuándo Dios va a estar entonces con ellos si ellos no tienen templo? El templo es el corazón del hombre que le teme, como dice en Isaías 66. El Señor dice así, el cielo es mi trono, la tierra es el trono de mis pies. Pero ¿en quién se manifiesta el Señor? En un corazón humilde, un corazón que reconoce la grandeza del Señor donde quiera que ande. Ahí donde esté usted, ahí donde se meta, ahí donde usted permanece, usted es un templo de Dios y como tal debe comportarse como un templo de Dios viviente. Jesús, estando en la condición de hombre, se le llama templo. También es otra de sus virtudes, que a su cuerpo le llamó templo. Y ahí habló Dios como padre, ¿no? Ahí no habló Jesús como hijo, ahí habló como padre. Porque ¿quién resucitó a Jesús de los muertos? No fue el Padre. ¿Y quién es el que habló ahí? Yo lo destruiré. Digo, yo lo levantaré. Destrúyanlo y yo lo levantaré. Pero, mejor dicho, yo lo levantaré. Destruyan este templo y léanlo ustedes. Los que saben leer la Biblia saben que estoy diciendo la verdad. Destruir este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y él se estaba refiriendo a su cuerpo y lo hizo porque le dieron en la torre, lo masacraron, lo crucificaron, lo torturaron. Y finalmente fue muerto en la cruz por nosotros. Pero al 3er día, ¿qué hizo? Salió de la tumba triunfando sobre la muerte, y con eso que él hizo nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios por creer en su poderoso nombre. No más por eso, y no porque yo lo digo, la Biblia dice en toda la Biblia, no encuentro que Dios diga que tiene nombres en ningún lado. Lo siento mucho, pero Dios no puede contradecirse. Él es el Salvador del mundo entero, porque nos pasaríamos el día viéndole un pasaje y otro, donde el Señor del Antiguo Testamento es el mismo Señor del Nuevo Testamento, y no dice de ningún lado de la Biblia que haya muchos dioses, jamás. Tenga usted misericordia de su alma. Dice, vamos a ver otro pasaje. Dale vuelta. Gloria al Señor Jesús, fíjese bien. Tema, ¿cómo ser hijo de Dios? ¿Quién es hijo de Dios? Está facilito, crea en ese poderoso nombre. Lucas 6:35 dice, Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos. ¿Quién debe de amar? ¿A quién? Los que son hijos de Dios deben de amar a vuestros enemigos y hacer bien y prestar, no esperando de ello nada.
y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Que está diciendo que aún los verdaderos hijos de Dios jamás aborrecen a nadie. No se atreven a insultar a nadie, no se deben de ser, no pueden ser groseros con nadie. Un verdadero hijo de Dios demuestra que es hijo de Dios y que es hijo del Altísimo, amando aún a sus enemigos. ¿Y qué fue lo que inculcaron los que se creían hijos de Dios en el tiempo de Jesús? ¿Qué fue lo que inculcaron los líderes sacerdotes a los gentes del pueblo? ¿Qué le inculcaron? Que Jesús que era un hijo del diablo, no, un hijo que tenía el príncipe de los demonios, no cualquier diablo. Le achacaron a Jesús, le achacaron que tenía el príncipe de los demonios, y era un toma y daca, porque Jesús les decía que ellos eran los hijos del diablo, y ellos decían que Jesús tenía el diablo. Y ahorita es lo mismo. A cual más cree que tiene la razón, no, pero el único que tiene razón es lo que está escrito. Y si está escrito lo contrario, lo que estoy diciendo, hermano, díganme dónde dice que Dios tiene nombre. En ningún lado. Y en esto no crean que es una cosa que a mí se me ocurre. Yo ya le busqué por más de 30 años y no hay allá donde diga que Dios tiene nombres, en ningún lado. Todo lo que tiene son virtudes, entienda la diferencia. Y el creyente verdadero, usted echa de ver que es un hijo de Dios cuando usted ama aún a sus enemigos. Un verdadero creyente en Jesús, hijo de Dios, nunca puede odiar a nadie ni aborrecer. Porque dice la Biblia claramente, seréis aborrecidos. ¿Quién es el único que tiene derecho de aborrecer y que lo hace con todo el ancho de su mente y de su corazón? Los hijos del diablo. ¿Por qué dice? Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, no, por causa de mi nombre. Grábense eso. Hijos del Altísimo, los hijos del Altísimo no aborrecen a nadie. Al único que aborrecen es a Satanás. Eso sí, a los demonios sí se les aborrece. Y no pido nada a favor de los demonios, de ninguna manera. Porque los demonios ya lo que les espera es una terrible condenación. Échale lápiz. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Por lo que es lo mismo, no se equivoquen, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, no van a heredar el reino de Dios. Y dice, y eso eran algunos. Ok, pero cuando usted creyó en Jesús, queda lavado de cualquier inmundicia que haya cargado, de cualquier pecado que haya traído practicando, queda lavado automáticamente por el nombre de Jesús. Lea esa porción bíblica, y ahí usted va a encontrar donde dice, esto eran algunos, pero cuando fueron lavados, por el nombre de Jesús. Ahí dice que por el nombre de Jesús fue usted lavado de todas esas inmundicias. No, otra cosa no le va a lavar su pecado, ni el nombre de su religión no le lava, el nombre de su líder no le lava sus pecados, ni el nombre de Pablo, ni el nombre de Juan, ni el nombre de Marcos, ni el nombre de ningún hombre de Dios, ni el nombre de ningún profeta le lava sus pecados a la gente. El único nombre que lava pecados es el nombre de Jesús. Aquí en China, en Rusia, en Japón, porque Dios no hace excepción de personas. Él se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia. Eso es precisamente la diferencia. Se agrada el que le teme, Él no hace excepción de personas como se lo hizo saber a Pedro. A Pedro estaba en ayuna, estaba orando arriba de la azotea, y se le mostró un lienzo de animales prohibidos en la ley que no se debían de comer. Y cuando Pedro le dijo al Señor, levántate Pedro, mate y come, dijo, yo no puedo comer eso, yo nunca he comido cosa inmunda. A lo que Dios limpió no le llames tú inmundo. Así es que si usted se lava en la sangre del Cordero, hasta lo cantamos, si tú te lavas en las aguas del bautismo, la sangre de Cristo te puede limpiar, pero quien es el dueño de la sangre de Cristo, ese poderoso nombre es Jesús, hermano. Ese nombre le limpia de todo pecado. Y si la gente que le andan metiendo que por ahí, que los que creen en Jesús son herejes, a Dios bendito, pobrecitos, hermano, no quiero estar en su pellejo, yo no les maldigo, pero sí les deseo, hermano, que se arrepientan, porque un creyente en Jesús no es ningún hereje. Los primeros creyentes primitivos, hermanos, fueron llamados herejes también. Los primeros creyentes primitivos en Jesús fueron azotados, fueron golpeados, algunos matados, y sigue todavía, ese odio sigue contra Jesús, hermano, porque no es a uno al que odian, odian a Jesús, ese es el problema. Para los fornicarios, hermano, la ley de Dios es para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Que Jesús es el Señor. Que si cree que el Señor Jesús fue levantado de los muertos, ese tiene salvación. Que Dios lo levantó de los muertos, y Jesús lo levantó de los muertos a Jesús, hermano. Porque él mismo dice, yo lo levantaré. Él no se va a contradecir. Él dijo, yo lo levantaré. Destruyen este templo y yo lo levantaré. Léanlo, y si gustan hablarme, me llaman en el momento que ustedes quieran, aquí en el aire y fuera del aire. Hebreos 13:4 dice así, en Hebreos 13:4 dice, honroso sea entonces el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adultos los va a juzgar Dios. Y así usted era fornicario,
hechicero, ladrón, mentiroso, y que etcétera, etcétera, odiador, porque hay gente que odia, no nomás odia, mata, hay gente que mata, hay gente que asesina. Entonces, esos no son hijos de Dios, hermano. Los hijos de Dios no practican el pecado, los hijos de Dios se apartan de iniquidad, como está escrito, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Así que por eso yo estoy viendo aquí los frutos de un hijo de Dios. Un hijo de Dios, hermano, ya no es hechicero, ya no es ladrón, ya no es adúltero, ya no es mentiroso, ya no practica ninguna iniquidad, como está escrito. Sed imitadores de Dios como hijos amados, Efesios 5:1. Ahí dice, sed imitadores de Dios, y Dios no es ningún pecador, hermanos, es Dios 100% santo. Así que imite la santidad de Jesús, no ponga sus ojos en el hombre, porque se va para abajo. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, oiga bien, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y qué es ser un mentiroso, hermanos? Andar enseñando cosas que la Biblia no enseña, andar enseñando cosas que la Biblia no puede en ningún lado comprobar con la Biblia lo que anda enseñando. Ese es un mentiroso. Y apártese de un mentiroso. Creo que es muy claro el Señor en estas enseñanzas. Los hijos de Dios no practican ninguna clase. Gloria al Señor Jesús. Noten ustedes, hermano, que es preciosos cantos, nos hablan del mismo tema. ¿Quiere usted ser hijo de Dios? ¿Quiere? ¿O quiere nada más ser criatura? Si quiere ser criatura, crea lo que quiera, vaya a la religión que quiera, crea lo que se le dé su gana, punto. Para ser criatura, nada, si no quiere ni siquiera creer nada, nomás no haga nada y punto. Usted es una criatura nada más. Pero Jesús fue el que envió a sus apóstoles a predicar el evangelio a toda criatura, no, y que en el nombre de Él se predicará el arrepentimiento del perdón de pecados, en el nombre de Él. Y el nombre de Él, hermanos, es Jesús, así que échale lápiz. Dice aquí en Mateo 10:22, y seréis aborrecidos, léanlo, ustedes ahí lo tienen, Mateo 10:22, ¿cuál es la causa del gran aborrecimiento que le tienen al creyente Jesús? Es el nombre, dice aquí, y seréis aborrecidos de todos, ¿qué? De todos los carnalones, ¿de todos quién? De todos los hijos del diablo, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre o por causa de mis nombres. ¿Qué dice ahí? Por causa de mi nombre. ¿Quién dijo esto? Jesús. Mas el que persevere hasta el fin creyendo en Jesús, ese será salvo. ¿En quién tienen que seguir hasta la muerte? El que cree en Jesús. A los apóstoles los cuerearon y les prohibieron que no anduvieran hablando en ese nombre. ¿Que le hicieron caso? No, hombre, ¿a poco vamos a hacer caso a los hombres antes que a Dios? Si sus dirigentes enseñan otra cosa, pues Dios que los juzgue, hermano, no se dejen. Crean que el nombre de Jesús es que nombre que sobre todo nombre, no hay otro nombre dado a los hombres. Hay mucha gente que tiene esa pregunta y se confunde, que los ángeles son hijos de Dios y los hombres también. No, los ángeles no son hijos de Dios. Vea usted Hebreos 1:5. Dele vuelta a su escritura si la tiene ya a la mano. Hebreos, vaya buscando, Hebreos 1:5. Todo el libro de Hebreos, hermano, es el libro que nos habla tremendamente de la grandeza del Señor Jesús manifestado en carne. Hebreos, gloria a tu nombre, Padre Santo bendito. ¿Tienen la Biblia en la mano? Ok, dice así, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? A ver, denme un solo pasaje bíblico, alguien que conoce la Biblia, que está viendo, díganme un solo pasaje bíblico donde Dios le haya llamado hijos a los ángeles, porque hay muchos que creen que los ángeles son hijos de Dios. Los ángeles nada más son criaturas también, pero criaturas, obviamente criaturas que se han conservado en santidad. Allá, y Satanás y sus seguidores también son ángeles, pero ángeles caídos que se le pusieron al brinco a Dios y fueron destronados, hermanos, de su lugar, de su santidad que ellos tenían. Pero Dios, hermano, no llama hijos a los ángeles, ¿ok? Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Échale lápiz a eso. Échale lápiz a eso. A nadie. Usted quiere ser llamado hijo de Dios, crea en el nombre de Jesús para que tenga este derecho. Filipenses 2:15 dice, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios. ¿Cómo deben de ser los hijos de Dios? Irreprensibles, ¿qué más? Sencillos hijos de Dios, no soberbios, no iracundos. Hay quien no quiere ni siquiera hablar del nombre de Jesús porque lo aborrecen.
hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminarias en el mundo. ¿Cómo deben de ser los hijos de Dios que ya han creído en Jesús? ¿Cómo deben ser? Irreprensibles, sencillos hijos de Dios, no iracundos, no soberbios, que si no les preguntan y no les gusta la pregunta, ni siquiera les contesta. Aguas con eso, hermano. Ojo, usted tiene todo el derecho de preguntar a quien usted esté oyendo que le predique, pregunte lo que quiera, y tiene el derecho de contestarle a la luz de la palabra sin quitarle ni ponerle. Aquí estamos para servirle. Hebreos 12:8. Y es lo que dice: pero si se os deja sin disciplina a los hijos de Dios, se les disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. ¿Quieres ser hijo bastardo? Aguante la rienda, aguante los riendazos que se le va a dar, aguante los chicotazos que se le va a dar, porque le dice, pero si se les deja sin disciplina, lo que es lo mismo, la gente, dice bien, que no quiere que le digan su pecado, que no quiere que le reprendan su pecado, que no le digan su maldad, esa gente se le llama nada más hijos bastardos, y eso se oye muy mal, por eso dice, si se les deja sin disciplina. Desde más arriba dice, si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Si usted no deja que sus hijos hagan lo que les dé su gana, ¿para qué van a servir esos hijos? Para nada, van a servir para pura maldad. Pero a una gente, a mí mi padre me disciplinaba a punta de garrotazos, hermano, patadas me daba, y me enseñó, dijo, la herencia que te voy a dar es enseñarte a trabajar, y efectivamente eso fue lo que hizo nada más. Para gloria y honra del Señor, mi padre tuvo esa dicha de tratarme como se debe tratar, hermano, con disciplina. Y un hijo que para nada no quiere ni que lo tienten, para nada sirve, hermano. Eso es el problema. Toda la gente que no le gusta que le reprendan su pecado, pues va a una religión donde no le reprendan su pecado, como dice el canto de Noé Campos. Hay iglesias que tienen mucha gente porque los dejan que hagan lo que quieran. Ese canto como que no le gusta más de 4, pues ni modo, así lo canta. Y es que sí es, si usted deja a la gente que haga lo que dé su gana, la gente, hermanos, se amontona en grandes cantidades, miles y millones. Las religiones más grandes son las que más error tienen. ¿Por qué? Porque les dejan que hagan lo que quieran, como dice el canto Noé. Y se deja sin disciplina. La disciplina es corregir el pecado. Un hijo de Dios se deja disciplinar, un hijo de Dios se deja corregir. Ahí tiene. Mientras se anima, tenemos Efesios 2:14, donde nos dice las Santas Escrituras, y sin quitarle ni ponerle, porque Él es nuestra paz. ¿Quién? ¿Quién es nuestra paz? Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, que dice bien, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de inmedia de separación. ¿Qué nos separaba de Dios? Que nosotros jamás guardamos la ley. ¿Qué separó a los israelitas? Que aunque tenían la ley no la guardaron. Y como ni los israelitas ni los gentiles que somos nosotros, los que no somos de Israel, pecamos todos, entonces con ese sacrificio que Jesús hizo, con ese nombre que nos dio, nos une a toda la raza humana, sin excepción de personas. Ustedes pueden llamar, yo estoy predicando porque ustedes no hablan. Amén, amén. Porque Aleluya. Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Jesús, que de ambos pueblos que hizo uno. Porque hay tantas divisiones, porque hay carnalidades, por eso precisamente, porque ahí no están los hijos de Dios y los hijos del diablo en este mundo revueltos. Aquí andamos entre la bola. Jesús mismo lo dijo, que su reino no era de este mundo y por eso no lo amaron. Y nadie quiso pelear por él, murió en la cruz. Ni Pedro aún se me agüitó cuando le dijeron que él también era de los creyentes y se me agüitó, pero se arrepintió. Sí, también hay gente que se puede arrepentir, tiene la oportunidad. De cualquier raza, tribu, pueblo, nación o lengua que entienda, hermanos, que Jesús es el Señor, hermanos, va a pertenecer al pueblo de Dios. Por eso es mi pueblo, dice ahí en Isaías 52, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Mi pueblo sabrá mi nombre porque nadie lo sabía. Porque esta escritura, hermano, nos da la claridad de que nadie en el Antiguo Testamento conocía el nombre de Dios. Y como le digo, le dicen Yahweh, le dicen Jehová, le dicen Adonai, al Shaddai, y que le digan como quieran. Pero el nombre que se nos dio a conocer para tener salvación y vida eterna es Jesús. Tantito, hermano Carlos, si me permite. Acuérdense, hermanos, que el enfoque de este tema fue aprender a distinguir los requisitos para llegar a ser llamado hijo de Dios. ¿Ese es el asunto? Son muchos, pero el principal es creer en su nombre. Y creer es sinónimo de obedecer, sinónimo de hacer la voluntad del Señor. Por lo tanto, pues la invitación
de todas estas dos partes de que se trató este tema el sábado pasado y este sábado, es para reflexionar si en verdad estamos dando honor a nuestro Señor Jesucristo, siendo verdaderos hijos de Él. Dice Isaías 52:6, por tanto, mi pueblo sabrá, mi pueblo, cuando dice mi pueblo es a nivel mundial, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Qué iba a saber el pueblo de Dios? El nombre. ¿Y cuál nombre se dio a conocer? Jesús. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, dice, aquí estaré presente. ¿Y quién se hizo presente? El Señor Jesús en forma de hombre, y dio a conocer el nombre. Por eso ya el capítulo 17 de San Juan, donde Jesús mismo, estando orando como hombre, dijo, les he dado a conocer, Padre, les he dado a conocer tu nombre. Lea todo el capítulo de la oración de Jesús, y ahí mismo está diciendo que Él dio a conocer el nombre del Padre. Todo lo que leen en la Escritura, hermanos, lo van a leer claramente. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. No lo quieren invocar, ese ya es una cosa que no les va a dar bien ser hijo de Dios, porque desgraciadamente así lo dice. ¿Cómo le quitamos? ¿Cómo le ponemos? No le podemos quitar ni poner. El que quiere ser hijo de Dios tiene que creer en ese nombre. Nadie viene al Padre si no es por él, porque Él es el mismo, están en un solo Dios Todopoderoso. Amén. Pero no se olvide, estimado hermano, que los frutos después se tienen que mirar, ¿verdad? O anda usted en la carne o anda usted en el espíritu. No, odia, un hijo de Dios. Un hijo de Dios debe de andar como el Señor nos enseña su palabra. La reflexión de este sábado es que examine su vida y vea usted si está siendo guiado por el Espíritu de Dios o se está dejando llevar por su carne. Reflexione bien. Acuérdese que para los que son guiados por el Espíritu de Dios no hay ninguna condenación. Son los verdaderos hijos de Dios los que son guiados por su Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos, y será hasta la próxima.